para todos. Primero que nada, les quería comentar que yo soy uno de esos de agradecido. Dicho esto, en esta ocasión Franklin me pidió que les contara un poco los avances que ha realizado la plataforma en cuanto al control de la Matoga irritans, más conocida como la mosca de los cuernos. Hablando un poco de las generalidades, este es un díptero hematófago que genera irritación sobre los bovinos y esa irritación que genera es la responsable de las principales pérdidas productivas que trae este parásito. Se ubica en la cruz de los bovinos, como se ve en la foto, con la cabeza de la mosca ubicada hacia ventral y con las alas en una posición delta de 60 grados. Esta posición sobre la cruz de los bovinos varía de acuerdo a las condiciones climáticas, sobre todo la temperatura, o sea, altas temperaturas hacen que la mosca migre hacia partes más ventrales del animal y también el viento hace que este parásito migre. El ingreso de la Matoga al continente americano ya data de hace más de 100 años, sin embargo en el Uruguay es relativamente nueva, ingresó en esta fecha, en el 1991, pero lo más importante de esta slide es lo que dice abajo, su gran potencial biótico. Tiene la capacidad, la mosca adulta, de oviponer 200 a 400 huevos cada una, genera muchas generaciones al año, de 12 a 15, esto es 3 a 4 veces más las generaciones que produce la garrapata, y a su vez tiene una capacidad de vuelo que va de 5 a 15 kilómetros en el día. Todas estas cosas hacen que lo único que podemos pensar es en el control de esta mosca y no en la erradicación como se puede pensar en otros parásitos. Hablando brevemente del ciclo biológico, es un parásito obligatorio, es decir, que está siempre, es un parásito obligatorio, es decir, que está siempre sobre el animal, de lo contrario, si no se alimenta, muere en 24 o 48 horas. Su adultez dura de 2 a 6 semanas, rápidamente coloca huevos de 200 a 400, como dijimos. Estos huevos se transforman en 3 días a larvas y esta larva puede migrar hacia el suelo y enterrarse si las condiciones en la bosta no son las ideales, o puede quedar en la bosta y pupar ahí. La pupa puede en 6 días ya transformarse en adulto, o si las condiciones, sobre todo de temperatura del suelo, no son las ideales, entra en un estado de diapausa, que básicamente es un estado de resistencia del parásito para atravesar el invierno, es un estado de latencia metabólica. En cuanto a las pérdidas productivas, como dijimos, la principal causa es la irritación que genera, lo que genera movimientos defensivos del animal y un menor tiempo de pastoreo, lo que implica menor consumo. A su vez, esto genera una baja en la producción de carne y leche. También se da daños a los cueros y hematofagia. Esta hematofagia no es tan severa como para disminuir el hematócrito de los animales, lo cual sí sucede en infestaciones masivas de garrapata, por ejemplo. Y otro detalle importante es que poblacional, la estación favorable para este parásito es el bimodal. ¿Qué quiero decir con el factor año? La geometría mueven esos picos adelante o hacia atrás. A su vez hay factores individuales como la raza, la categoría o factores genéticos que hacen que animales tengan más o menos moscas sobre sí mismos en un momento dado. A su vez también importante es el sistema productivo que estemos evaluando, tanto en cuanto a carga, en cuanto a manejo, si se hace un manejo rotativo o no, por ejemplo, pero también en sí es un previo focalizado en la ganadería o en la lechería, y ahora vamos a ver por qué. Esta gráfica no es un trabajo nuestro, es una gráfica de un trabajo de referencia del Uruguay, donde se ve en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la carga de mosca que se observaban en los animales en forma promedio. Lo interesante de ver es el comportamiento bimodal. Como vimos, estas son 3 temporadas de moscas.
se observan 2 picos por temporada, pero además que en el ganado de carne, que es lo que representa esta gráfica, difícilmente se supere, o muy pocas veces durante el año se supera esa carga de 200 moscas por animal, que implica pérdidas productivas de relevancia. Esta gráfica sí es de un trabajo que se realizó en la plataforma, también en el eje de las X es tiempo, en el eje de las Y promedio de moscas, solo que esto es solo una temporada y un trabajo realizado 20 años después, ¿no?, a ese trabajo inicial que yo les mostré. Y se ve claramente que se mantienen esos 2 picos, o sea, no ha cambiado el comportamiento del amatorio. Ya en el ganado de leche la situación en el Uruguay parece ser un poco diferente, pese a que se mantiene el comportamiento bimodal, o sea, siguen existiendo 2 picos de moscas, pero lo que vemos es que cuando se da las condiciones favorables, parece ser que se alcanzan niveles de infestación de más de 200 moscas por animal, por distintos motivos que no vienen al caso ahora, pero que generarían algún tipo de compromiso a la producción del animal. Ya pasando un poco a las opciones de tratamiento y control, tenemos los tipos de tratamiento físico, básicamente son 2, el uso de trampas, que algo vamos a ver hoy, y el tratamiento de las heces de los animales. También existe el tratamiento biológico, que consiste en fomentar el trabajo de los escarabajos estercoleros. Se probó inclusive en Brasil la liberación en el ambiente, también en Uruguay hubo un intento no focalizado a esto, pero se hizo. Y el tercer formato de tratamiento que tenemos es el que todos conocemos, que es el uso de químicos, ya sea inyectables, baños o purón. Pero esto tiene los problemas que también estamos bien al tanto de la resistencia, que ha generado grandes problemas, los residuos en carne, como lo que pasó con el uso del estión, que significó un serio problema para el país, y ni que hablar de los residuos en leche para los productores. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hacemos? Y bueno, lo lógico de pensar es tratar de maximizar al máximo los tratamientos físicos y biológicos y disminuir al mínimo el uso de los tratamientos químicos. Con esa premisa empezamos a evaluar cada situación. Primero que nada, la situación del ganado de carne. En Uruguay, como vimos, rara vez se excede ese umbral de 200 moscas por animal. Un 15, un 30% de los animales tienen el 50% de la población de moscas. Esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Y a su vez los toros son atrayentes para la amatoria irrita. El por qué son atrayentes está discutido, o algunos hablan que simplemente es un tema de tamaño, otros hablan de concentración de testosterona en sangre y otros simplemente de poca movilidad en relación a otros animales. Eso no es lo importante es a qué nos direcciona esto, y creímos en su momento que lo mejor era probar el tratamiento selectivo. ¿Qué es el tratamiento selectivo? Algo ya se habló, es tratar únicamente ese conjunto de animales, ese 15%, que tiene la mayor cantidad de moscas del rodeo. En el ganado de leche la situación es un poco distinta. Las cargas promedio pueden ser iguales o superiores a las 200 por animal, es lo que se ve en la bibliografía al menos. Se mantiene que el 15 al 30% de los animales tienen la mayoría de las moscas, pero lo que tenemos es una gran restricción para el uso de químicos, como ya vimos. Entonces, frente a este panorama, optamos por testear lo que es el control físico mediante trampas. Y ahora a continuación les voy a mostrar 3 ensayos que realizamos desde estas premisas que nos marcamos. Pasando al tratamiento selectivo, que creemos que es una buena opción para sobre todo los rodeos de cría. Les voy a presentar los datos del primer ensayo. En el primer ensayo que realizamos, lo que hicimos fue tratar únicamente a los toros durante la estación de monta, que en el Uruguay coincide con los picos de amatoria irrita, por lo menos con el primer pico y en muchos casos también con el segundo. El tratamiento que se usó fue caravanas con diacinón al 40%, repito, únicamente a los toros en este caso. Se trabajó con 4 grupos de 35 vacas más un toro, donde se colocaron 2 grupos en zonas altas
Y cuando hablo de zonas altas, son zonas de campo despejado, alejado de bañado, sin presencia de monte nativo. En uno de los grupos de esa zona alta se colocó un toro tratado y en el otro un toro sin tratar. Los grupos 3 y 4 estuvieron ubicados en zonas bajas, o sea, zonas de bañado, con monte nativo, con otro tipo de vegetación. Y a cada grupo a uno se le colocó un toro tratado y al otro un toro sin tratar. Se contaron las moscas en los toros y en 15 vacas de cada grupo semanalmente durante 10 semanas. Ya pasando un poco a los resultados de este primer ensayo, se observó menos de 200 moscas en los toros tratados durante todo el tratamiento. Esto no pasó en los controles, en los toros control. ¿Qué deducimos? Que al colocar esa caravana se fue eficiente en por lo menos no generar o evitar esas pérdidas productivas por alteración del comportamiento reproductivo de los toros. Pero a su vez, lo interesante es que se observó un 32% menos de moscas en las vacas de lotes con toros tratados versus las vacas en los lotes control. O sea que al tratar los toros disminuimos considerablemente la cantidad de moscas en las vacas que no fueron tratadas, que es la base del tratamiento selectivo. En esta gráfica lo que les quiero mostrar, o lo que se ve, es el número de moscas por vaca en cada conteo para cada grupo en función del tiempo. ¿Qué es lo que quiero que visualicen? Es que durante este ensayo las vacas nunca se dieron las 200 moscas, una vez más. O sea que si hubiéramos tratado todos los animales, simplemente hubiéramos desperdiciado dinero. Y en esta gráfica lo que se ve es la media de moscas por vaca, también en función del tiempo, donde las líneas punteadas son los grupos que estaban en las zonas bajas y las líneas enterizas son los grupos que se encontraban en las zonas altas. La diferencia entre las dos líneas de cada zona es la eficacia, que es lo que ya vimos, pero lo interesante es que el número de moscas fue mayor en los grupos que estaban en las zonas de bañado. ¿Por qué esto es importante? Porque nos direcciona un poco hacia en qué ambientes tenemos que tener más cuidado, estar más atentos con este parásito. Ya pasando al segundo ensayo, el sistema que usamos, el diseño experimental fue bastante similar, pero en lugar de tratar únicamente los toros, tratamos a los toros más el 10% de las vacas con mayor infestación, también durante la estación de monte. También se hicieron 4 grupos, pero de 32 a 45 vacas más un toro. En el grupo 1 no se realizó tratamiento, los grupos 2 y 4 se trataron ese 15% de animales más infestados con moscas, que incluye a los toros, y en el grupo 3 se trató el 100% de los animales. En los grupos controles se realizó un conteo repetido en 10 vacas elegidas aleatoriamente, y en los grupos tratados se contaron los tratados más ese conteo repetido en 10 vacas. ¿Qué resultados obtuvimos? Primero que nada, en cuanto al grupo sin tratamiento, sí se detectaron niveles de infestación que significarían pérdidas productivas y que justificarían un tratamiento. Esto difiere del ensayo anterior y básicamente resalta una vez más la importancia del efecto año. El trabajo anterior se realizó en la temporada 2016-2017 y este ensayo en la 2017-2018. En cuanto al grupo con tratamiento selectivo, que era el objetivo, se observó una reducción notoria en el conteo de moscas en los animales tratados, lo cual era esperable, pero una vez más se observó en las vacas no tratadas una reducción, en este caso mayor, de un 47% de las moscas. Entonces reafirma que tratando a un porcentaje de los animales más infectados se controla la cantidad de moscas en todo el rodeo. Y en cuanto al grupo de animales que se trataron en su totalidad, claro que se redujo notoriamente la cantidad de moscas, pero a conteos muy bajos, que lo que creemos es que incitarían o facilitarían la aparición de persistencia. Entonces, un poco resumiendo las conclusiones de estos dos ensayos, podemos decir que tanto el tratamiento selectivo de los toros o de los toros más el 10% de las vacas más infectadas durante el entore es efectivo para disminuir la población de moscas en las vacas no tratadas del mismo rodeo. O sea que el tratamiento selectivo en principio funciona. En cuanto a las recomendaciones, en el rodeo de cría podemos decir que al inicio de la temporada de moscas, noviembre-diciembre, que coincide con el entore,
Si hay una infestación de moscas bajas, es decir, menos de 200 moscas por animal, y se estima que una palma de mano son 100 moscas aproximadamente, frente a esa situación podemos recomendar tratar únicamente los toros. Si la población de moscas es mayor, más de 200 moscas por animal, o sea, más de 2 palmas de mano, digo groseramente para que tengan una referencia, más de 2 palmas de mano en la cruz del animal, la recomendación sería tratar los toros más el 10% de las vacas con mayor infestación. Saliendo un poco ahora del ganado de carne y entrando en lo que serían las alternativas para el ganado lechero, les voy a hablar un poco del desarrollo y la evaluación de una trampa de paso, una trampa para hematoides. El diseño SUE es el único que se realizó en el Uruguay, está basado en modelos de trampa de otros investigadores de otros lugares, por supuesto, de Tosser and Sutters de 1996, y se basa en la utilización del contraste de luz y oscuridad para optimizar la captura. La hematoidea tiene fototropismo positivo, o sea que tiende a ir hacia la luz. Acá vemos el diseño, arriba y a la izquierda, no sé si ven el puntero, pero esa es la estructura de caños galvanizado básica de la trampa. Arriba a la derecha se observa cómo es el diseño, básicamente consiste de cuatro puertas y 3 compartimentos. La primera puerta es únicamente de pasaje, la segunda puerta es de color blanco y tiene cortinas verticales, como ven ahí, que el animal mueve con la cabeza, entra con las moscas, pero luego esas moscas no pueden salir. Ya la segunda y la tercera puerta tienen otra estructura que vamos a ver un poco más detalladamente ahora adelante, pero cumplen la función de hacer volar las moscas para retenerlas en esos compartimentos. Las moscas vuelan, son espantadas ahí, pero no pueden salir de la trampa. Esta trampa, como ven abajo, está recubierta por una malla que deja pasar la luz, pero no salen las moscas, que es malla de invernadero, y esta es la trampa vista desde atrás con esa puerta característica que les comento y ahora vamos a ver. Esta es la entrada de la trampa, ¿no? La puerta de pasaje y la segunda puerta con las cortinas verticales blancas. Esta es la trampa vista desde lateral para que más o menos tengan una idea del tamaño. Y esta es la trampa vista de atrás, donde se ve ese formato de la segunda y la tercera puerta, en realidad la tercera y la cuarta puerta que yo les comentaba. El formato es el siguiente, tiene cortinas verticales y cortinas horizontales. Las cortinas verticales tienen 3 medidas. Las más cortas lo que hacen es espantar o hacer volar las moscas que están en la cabeza del animal, las medianas, las que están en el cuello, y las largas pasan por el lomo y hacen volar esas moscas. Las cortinas horizontales que vemos acá abajo, la función que cumplen es espantar, hacer volar y retener las moscas de los miembros y la zona más ventral del animal. Esta es la parte de arriba de la trampa, ya son unas fotos acá de abajo, donde se ven las moscas tendiendo a ir hacia la luz pero sin poder salir, y es donde se produce la muerte de las moscas por inanición y desecación, básicamente. Ya pasando un poco al diseño experimental, se trabajó con 2 tambos, uno en Colonia y uno en San José. Se realizaron mediciones durante 3 etapas, en marzo del 2015, noviembre, diciembre de 2015 y marzo, abril de 2016. Estas etapas, como ven, coinciden con los picos de presencia de moscas. Un detalle importante es que se realizó un periodo de adaptación a la trampa, no fue que colocamos la trampa y empezamos a medir, eso no sucedió. Lo que se hizo fue armar parte de la trampa primero, esa estructura galvanizada, luego se fueron colocando en realidad las puertas por último, se colocó la malla en el medio, o sea, lleva un periodo de adaptación. Y este periodo de adaptación está muy influenciado por el lugar de colocación de la trampa. En una primera etapa se colocó la primera trampa en donde se realizaban manejos sanitarios con los animales, y eso dificultó el pasaje de los animales por la trampa. Luego se la cambió a la salida de la sala de ordeña y la adaptación se facilitó mucho, eso ya en el segundo tambo. Esto solo para ejemplificarles cómo se realizaron las mediciones. Se colocó 2 cámaras, una a la entrada de la trampa y otra a la salida. Se grabaron todas las vacas que pasaron por la trampa y quedó registrada con cuántas moscas entraron y con cuántas moscas salieron. Lo que veíamos, o lo que vieron en ese momento, fue esto: una vaca que entraba con una cantidad X de moscas y salía prácticamente limpia. Esto era bastante constante.
El tambo 1 contaba 245 vacas en ordeño. Se realizaron mediciones durante 11 días, o sea, durante 11 días en esos 3 picos se fue y se contó, se grabó en realidad la totalidad de moscas que pasaron, y luego se contaba al azar una cantidad de vacas. No se contaban todas las vacas, sino un porcentaje al azar. Se realizó un total de 718 conteos, 718 individuos que se contabilizaron. En el tambo 2 el sistema fue el mismo, solo que era un poco más chico, 130 vacas en ordeñe. Se realizaron solo 7 días de medición porque no se realizaron en la primera temporada, y 345 conteos en total. Ya pasando un poco a los resultados, lo más importante, el periodo de adaptación en sí ya es un resultado para nosotros. Teníamos dudas en su momento si se iban a adaptar los animales o no. Esto sucedió, todos los animales se adaptaron y creemos que eso es importante. A su vez, podemos decir que hubo diferencia entre los animales y entre los tambos, principalmente por lo que les comentaba del lugar de colocación de la trampa. La adaptación varió de un periodo de 8 a 25 días, siendo 8 días la más corta en el segundo tambo, donde se colocó la trampa ya en la salida de la sala de ordeño. Y un detalle que para nosotros fue importante en su momento era que decían los operarios, y los comentarios de los operarios fue que no altera la rutina de ordeño en la trampa y que no agrega mano de obra luego del periodo de acostumbramiento lógico, ¿no? Eso sí lleva un periodo de acostumbramiento y hay que tenerlo claro. Siguiendo un poco con los resultados, estas son tablas de frecuencia, donde lo que vemos en la A es la cantidad de moscas en el eje de la C, no la cantidad de moscas al ingreso de la trampa, y en la B la cantidad de moscas a la salida, y arriba la cantidad de vacas que tenían esa cantidad de moscas. Lo que les quiero mostrar es que las vacas entraban a la trampa con una mediana de 22 moscas aproximadamente, y que salían con una mediana de 4 moscas aproximadamente para este trabajo puntual. De ese conteo, de ese análisis de datos, lo que vimos es que la eficacia de la trampa estuvo alrededor de un 82% en el tambo 2 y un 88% en el tambo 1. Esta tabla está para mostrar la relación de la eficacia de la trampa con los niveles de infestación que tengan los animales, siendo el grado 1 de infestación menos de 50 moscas, el grado 2 de 50 a 200 moscas. Y lo que se observó es que a mayores grados de infestación, o sea, si los animales entran con más moscas, la eficacia de la trampa mejora. Y esto es básicamente a que el remanente de moscas que quedan sobre los animales es bastante constante. Como vimos, es de 0 a 10 moscas, es muy poco. O sea que si entran con 400 o 500 moscas, la eficacia de la trampa tiende a aumentar aún más. Esto es lo que les comentaba. Y bueno, ¿qué podemos recomendarles sobre esta trampa de paso? Que deberían estar activas durante los meses de noviembre a abril, que su correcta ubicación es determinante, como les comenté, y ya pasando un paso un poco posterior, la estructura metálica puede mantenerse armada durante todo el año, pero hay que retirar las cubiertas y la cortina para evitar sobrecostos y rupturas. Pasando un poco a las consideraciones finales, resumiendo estos trabajos, podemos decir que Amatoria irritan puede generar pérdidas económicas en el Uruguay, pero es durante periodos del año, no es constante durante todo el año. El control debe entonces analizarse para cada situación, debe formar parte de un control integrado de parásitos y evaluar si realmente justifica realizar un tratamiento o no, eso es muy importante, y debe siempre tender a minimizar al mínimo el uso de productos químicos. En cuanto a los rodeos de cría, como vimos, parece ser una buena opción el tratamiento selectivo con caravanas a toros o toros más el 10% de las vacas más infestadas durante el entoro. En tambos, el uso de trampa de paso a la salida de la sala de ordeñe de noviembre a abril sería una opción viable. Y digo sería porque todavía, más allá de que el diseño está pronto y de que está toda la estructura armada, por algunos temas administrativos no está disponible comercialmente aún la trampa en forma masiva, pero es cuestión de tiempo y a la brevedad va a estar disponible. Y bueno, como comentario final, quería decirles que estos 3 ensayos que les mostré son ensayos de muy bajo costo, realmente muy bajo costo, que pueden llegar a tener un impacto grande a nivel productivo y que pueden ser fácilmente
aplicables por los productores cuando tengan el material necesario para hacerlo. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.